Bienvenidos un poco, bienvenidos un poco a todos y es un placer para mí presentar hoy a Naum Calvo del Hospital de Bellvitge, que nos va a hablar de la radiómica, y tenemos como expertos con nosotros a dos personas también muy reconocidas en este campo, que son Raquel del Hospital Vall d'Hebron y Josep del Hospital Clínico de Barcelona. Un placer teneros a los tres aquí, va a ser una charla interesante y como director tenemos a Víctor Pineda del Josep Trueta de Girona. Un placer, Naum, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias por la invitación y también por tu presentación tan amable. Vamos a poner la presentación. Se ve bien, ¿verdad? ¿La veis? Se ve bien. Vale. Espera, tienes que Bueno, pasar a modo presentación, Nahum. vale, ahora, perfecto. Vale, bueno, pues muchas gracias. Vamos a empezar. El título de la presentación es Innovación en diagnóstico por imagen y cómo intentamos de alguna manera integrar la radiómica en la práctica clínica y en la dinámica de nuestro servicio. De alguna forma, yo creo que el concepto es innovación y veréis a lo largo de la presentación por qué lo digo. Creo que los dilemas que plantea Josep Puig en la última intervención son interesantísimos y probablemente es una sensibilidad que también compartimos en este proyecto y que yo creo que es importante tener. Pero antes de empezar, me gustaría mostraros estos dos artículos del British Medical Journal y de Lancet, el primero centrado en patología oncológica y el segundo más amplio, patología oncológica y no oncológica. Y al final lo que nos vienen a decir que es que aquellos fármacos que se han incorporado en los últimos años y que han sido aprobados por las agencias de medicamentos de tanto de Estados Unidos como de Europa, no siempre dan los resultados esperados y que solo el 50%, la mitad, de forma global van a dar beneficios clínicos. Y digo de forma global porque probablemente aquí entrarían los matices de que sí que hay muchos pacientes que se benefician de forma individual, pero otros muchos no mejora la supervivencia o la calidad de vida. De manera que probablemente creo que hay un gran reto para la medicina y en concreto para radiología y medicina nuclear, que es con las imágenes de las que disponemos, pues buscar datos adicionales que nos ayuden a tomar decisiones para que los pacientes realmente, para los pacientes a los que se dan estos tratamientos realmente se beneficien. Yo quiero tener dos ejes en la presentación de hoy. Uno es el de conceptos, que también hemos hablado un poquito en la introducción. Y yo creo que es importante entender conceptos y diferenciarlos y saber pues cómo se entrelazan entre ellos. Voy a hablar de concepto radiómica, voy a hablar de concepto biomarcador de imagen y de algoritmos. Están entrelazados, pero son diferentes y yo creo que cada uno de ellos va dando paso al siguiente. Y después también quiero, antes de empezar, decir que este es un proyecto que empieza con un trabajo desde hace ya bastantes años, que hace 2 años se pone en marcha y que es un proyecto financiado con fondos FEDER, en el cual nosotros hacemos un concurso que lo gana Canon Medical System, que nos proporciona una serie de plataformas tecnológicas y de alguna forma está la parte de conocimiento de los radiólogos, de los médicos nucleares, por otra parte está la parte tecnológica de plataformas y luego hay todo un aspecto común de profesionales orientados al desarrollo de la innovación y en este sentido pues tenemos profesionales que pertenecen a nuestra estructura, a nuestro servicio, como hemos comentado antes, perfiles de ingeniería, de físicos, de bioingenieros, de técnicos expertos en postprocesado avanzado y segmentación, y también tenemos acceso a los profesionales expertos en innovación y que trabajan con las plataformas con las que nosotros estamos trabajando ahora del área de innovación de Canon, que tiene otras empresas que se dedican a esto, como puede ser Olea o Avicena. Entonces vamos a empezar por los conceptos, que es la radiómica. A mí me gusta mucho simplificar los conceptos y a veces esto pues puede que me deje algo y que alguna persona muy experta diga que se pueden dar más detalles, pero yo la radiómica me gusta explicarla pensando en un símil con figuras de Lego. Al final nosotros lo que buscamos es obtener datos que no vemos, ir un poco más allá de la imagen visual. Si aquí tenemos, por ejemplo, una resonancia de mama, en el análisis visual, pues veríamos una lesión homogénea, sería esta figura de Lego,
pero la radiómica también lo que nos permite es descomponer estas imágenes en píxeles o voxels, según hablemos en 2D o 3D, y al hacer esa descomposición, imágenes aparentemente homogéneas vemos que no lo son tanto, que hay diferentes colores, que hay diferentes matices. Cuando pasamos de una imagen homogénea a una imagen heterogénea, podemos tener muchas posibilidades. Y aquí empiezan los matices interesantes. Por ejemplo, si esto fuera una lesión, pues veríamos que hay patrones como este patrón naranja o el amarillo, que son patrones consistentes, que son largos, que se repiten. Y esto nos diría que, vale, es una lesión heterogénea, pero con una organización. Tiene unos patrones que podemos reconocer. Y en cambio, en esta otra figura, pues veríamos imágenes, pues veríamos una ausencia de patrones y una imagen mucho más heterogénea. Estaríamos en un extremo hablando de una lesión organizada y en otra de una lesión entrópica desorganizada que probablemente tiene implicaciones en cuanto a la agresividad. Y lo que es muy importante es que cada uno de estos píxeles o de estos boxes nosotros le podemos dar valores numéricos y son valores ordinales, tienen el cero, pues hay una escala que se puede aplicar. Y gracias a esto también podemos no solo ver los patrones, sino cuantificarlos, ver cómo estos patrones existen, cómo se repiten. También podemos hacer infinidad de mediciones adicionales, por ejemplo, cómo un píxel, un voxel concreto se relaciona con su entorno o un conjunto de píxeles. A partir de aquí hay infinidad de posibles análisis que, como decía Josep Puig, pues nos devuelven datos numéricos y obtenemos cientos de datos numéricos en el análisis de una imagen. Y yo creo que esta es una de las cuestiones muy interesantes que se planteaba en el coloquio previo, ¿no? Pues ahora tenemos muchos datos, ¿vale? ¿Nos valen para algo? Eh, Esto es lo que yo creo que tenemos que trabajar. Otro aspecto importante de la radiómica es no solo cómo están organizados los voxels, sino cómo se relaciona una lesión con su entorno. Cuando tenemos una lesión pues aparentemente bien delimitada, esférica o está otra ovalada y hacemos el análisis de radiómica, lo que nos encontramos es que a veces esta aparente es este hecho de que está bien delimitada la lesión. Aparentemente no siempre se cumple y hay irregularidades que no habíamos visto en el análisis visual. El hecho de que existan estas irregularidades puede tener implicaciones, por ejemplo, en microinvasión tisular, en microangioinvasión, en nódulos satélites. Es cómo se relaciona la lesión con el entorno y nos puede hablar también de un peor pronóstico. Para que explicar de una forma sencilla cómo se relaciona esto con datos numéricos, pensemos que cuando una lesión más se parece a una esfera perfecta, pues va a ser una lesión menos agresiva localmente y cuando la lesión pierde esas características de esfera perfecta y hay una relación diferente entre el volumen de la lesión y el perímetro, pues estamos pensando que puede haber aspectos que orientan hacia una agresividad local. Pero estamos en el mismo dilema. Ahora ya tenemos cientos de datos numéricos y estamos generando una información que probablemente lo que hace es pues, generar información que en este momento, tal como lo hemos planteado hasta ahora, no es útil. Y si pasamos a aquí un esquema clásico de lo que hacemos en los servicios, que adquirimos imágenes, que hacemos un análisis y hacemos unos diagnósticos o unas estadificaciones, y después se aplica un tratamiento y hay un resultado clínico, pues en estos proyectos y en el proyecto nuestro en concreto, lo que hacemos es hacer ese análisis cuantitativo, hacer un análisis computacional, almacenar esos datos numéricos, esos cientos de datos y correlacionarlos con el resultado clínico. De manera que aquí tenemos cientos de datos, pero al final hay algunos, tal vez uno, dos, tres, que se correlacionan con un resultado clínico, por ejemplo, con una buena respuesta al tratamiento. Habríamos pasado de una detección de datos cuantitativos con radiómica a una identificación de biomarcadores de imagen concretos que nos van a ayudar a la hora de hacer una predicción de un pronóstico, de supervivencia o de respuesta al tratamiento, de lo que sea. Aquí estaríamos en un entorno de investigación. Hemos visto algo, hemos encontrado algo diferente
que no se conocía y que se puede aplicar a la práctica clínica, que es un biomarcador de imagen. Lo siguiente que tenemos que intentar, y creo que de verdad que sigo un poco el guión de Josep Puig porque me parece que ha hecho unas preguntas muy interesantes, es cómo utilizamos esos datos. Estamos generando información, hay que intentar utilizarla. Dentro del proyecto que sacamos a concurso público y que ganó Canon Medical System como proveedor tecnológico, hay una serie de plataformas que nos van a ayudar en esto. Tenemos la plataforma de entorno de desarrollo OLEA SDK, que es la que utiliza también Canon para su innovación y para su desarrollo de software. Y aquí lo que podemos hacer es introducir datos clínicos, datos de imagen, automatizar algunos de los procesos y integrar aquellos biomarcadores de imagen que hemos detectado y utilizarlos en ayuda a la toma de decisiones. De alguna manera, yo creo que es muy importante en este caso ver que estamos teniendo acceso a unos entornos de desarrollo y necesitamos trabajar muy de la mano con el área de innovación de Canon en este caso, porque son sus expertos también los que nos van a acompañar a la hora de entender y de aprender a trabajar con estas plataformas avanzadas. Y por último, tendríamos que pensar, bien, hemos hecho un análisis cuantitativo, hemos encontrado unos biomarcadores de imagen en el ámbito de la investigación. Hemos desarrollado un software en la plataforma de desarrollo de software OLEA SDK, con lo cual ya estaríamos hablando de innovación. Y el último paso sería intentar poder utilizar estos softwares. Para esto incorporamos otra plataforma que se llama Automation Platform, también es Canon el proveedor, en el cual cuando nosotros automatizamos una parte del proceso diagnóstico e incorporamos biomarcadores de imagen y desarrollamos un software, podríamos finalmente integrar este software y tener la capacidad de utilizarlo en la práctica clínica en caso de que consigamos pues, haber cumplido con todos los pasos que nos marca la normativa y la legislación. También aquí el hecho de ir de la mano de la industria nos puede ayudar a completar con éxito este paso en algunos de los proyectos que tenemos y pues facilitar y automatizar la toma de decisiones. Esta diapositiva es para mí muy importante porque son las reglas del juego, lo que tenemos que cumplir y que si nos lo saltamos, después todo irá mal. Entonces, parece complejo, pero veréis que es una diapositiva sencilla. La han hecho desde el Departamento de Gestión de Datos, trabajando conjuntamente con nosotros y nos hacen un esquema de cómo tenemos que trabajar. Es decir, nos marcan unas reglas que nosotros tenemos que cumplir. Cuando hay un proyecto concreto de radiómica que propone un equipo investigador, se tiene que elaborar un protocolo, pasar por el comité de ética y después lo compartimos con gestión de datos y con el departamento de sistemas. Veréis que aquí hay dos bloques. Uno son datos clínicos y otros son datos de imagen que se alimentan del PACS. Tanto en uno como en otro, lo que hay es unas reglas para pseudoanonimizar estos datos clínicos y estos datos de imagen. Una vez que están pseudoanonimizados, pasarían a la siguiente plataforma que tenemos en este proyecto, que es una plataforma VNA, que sería como un PACS, pero con funciones avanzadas y con unas reglas diferentes. Los estudios que entran en esta plataforma VNA, en este PACS, por decirlo de alguna forma, ya vienen en unas condiciones que han sido prefijadas por los departamentos competentes para ello, de manera que nosotros ya estamos trabajando en un entorno de investigación con datos clínicos y datos de imagen anonimizados y a partir de aquí podemos pues, pasar a incorporar estos datos numéricos, cuantitativos, desarrollar softwares e integrar datos en la Automation Platform para su uso en caso de que consiguiéramos o de que consigamos algún software que esté orientado en este sentido. De alguna forma, yo creo que hasta ahora hemos explicado los conceptos que yo creo que son importantes, también cómo nos dotamos de plataformas y cómo
podemos integrar y utilizar estas plataformas para el desarrollo de los proyectos, de las ideas. Y un poco el objetivo sería, pues, ante una población a la cual se va a aplicar un tratamiento, pues gracias a todo este trabajo en una patología en concreto, pues discriminar diferentes pacientes que van a responder a uno u otro tratamiento o de una u otra forma. Se trata de hacer investigación, que es la detección de biomarcadores, avanzar hacia innovación orientada al impacto clínico, y de alguna forma esto lo conseguimos gracias al desarrollo de algoritmos y que sean algoritmos que no solo se creen, sino que se puedan integrar y utilizar y servir como sistemas de apoyo a la toma de decisiones. Este es un proyecto que también hemos intentado estructurar lo mejor posible. Aquí hay un esquema de cómo empezó. El primer año prácticamente lo dedicamos todo esto verde, son temas de instalaciones de las plataformas. No es fácil, es difícil integrar todas estas herramientas y aquí pues hemos hecho un trabajo de reuniones semanales y de seguimiento de en qué punto estábamos en cada una de las tareas y antes de tener toda la integración realizada, sí que empezamos ya a activar algunos proyectos, pero durante este año ya estamos en fase de activar proyectos ya con un sentido clínico, porque ya hemos pasado la etapa más dura, que es la de instalar y integrar herramientas. Aquí hay algunos de los proyectos que se han ido creando. Hay un aspecto muy importante. Cuando definimos el proyecto inicialmente, tenemos unas expectativas, pero estas expectativas de alguna forma van creciendo porque van apareciendo nuevas ideas y también es importante tener más allá del proyecto una visión a largo plazo y unos acuerdos, en nuestro caso de co-creación con Canon, para poder también no quedarnos ceñidos a lo que inicialmente hemos plasmado en papel, sino buscar pues una proyección mayor. También lo hemos visto de forma global, pero de forma individual es muy importante definir el flujo de trabajo de cada proyecto. Al final todo parte de una persona, de un experto clínico que quiere proponer un proyecto de investigación, que conoce un problema, que sabe que hay unos objetivos y que somos capaces de crear un cronograma y definir los responsables para estos objetivos. Hay toda una serie de tareas que también se han mencionado en el coloquio previo y cada una de estas tareas pues tiene que tener pues unos responsables asignados. Yo quiero compartir algo que seguramente pues suena a todos y en nuestros servicios tenemos diferentes perfiles. Tenemos gente muy experta en una patología en concreta que conoce bien el problema, conoce cuáles serían los objetivos, pero que a veces no tiene un perfil investigador. Tenemos gente también que tiene ese perfil de conocimiento, pero que ya son investigadores con un recorrido muy interesante, pero que no se atreverían a interaccionar con una plataforma de desarrollo de softwares porque no está dentro de sus habilidades ni de sus objetivos. Y luego tenemos investigadores que además tienen ese tipo de habilidades para interaccionar con estas plataformas. Bueno, nosotros aquí lo que hacemos es intentar definir bien los pasos que hay que hacer para que el proyecto concreto orientado a una patología tenga éxito y hacer un análisis del perfil no solo del investigador, sino también del equipo que se crea desde la parte clínica y dar todo el soporte para que independientemente de cuál sea el perfil, encontrar cuáles son también los puntos débiles e intentar acompañar para que el éxito no dependa de que una persona sea un gran investigador o que sea una persona con unas habilidades computacionales muy importantes. Todo esto lo intentamos suplir con el equipo que hemos creado multidisciplinar y que no solo cuenta con profesionales asistenciales. Esto un poco en la línea que habéis comentado antes, tanto Víctor como Luis. Y aquí, bueno, pongo en común algunos de los resultados que vamos obteniendo. Hay un proyecto liderado por Pablo Nadal, que es el proyecto MS-PREDICT, centrado en esclerosis múltiple y que busca encontrar biomarcadores que ayuden en identificar el pronóstico para progresión de discapacidad y también pues todo esto con implicaciones en cuál va a ser el manejo terapéutico óptimo para cada uno de estos pacientes, creando modelos y buscando candidatos
un buen tratamiento. Aquí tenemos algunos de los artículos que se han publicado dentro de este proyecto y, bueno, algunas imágenes de uno de los datos que yo creo que es muy interesante, que es el Iron Ring en las lesiones de esclerosis múltiple, que puede ayudar a encontrar factores pronóstico de respuesta a tratamientos. De alguna forma, lo que se busca no solo es encontrar esos biomarcadores, esos datos como el Iron Ring que ayudan al pronóstico, sino que hay que intentar facilitar el trabajo, automatizar el proceso de imagen, encontrar esos biomarcadores cuantitativos, trabajar también en un entorno de deep learning. No solo tenemos que trabajar en un entorno concreto, podemos utilizar el OLEA SDK y hacer un trabajo muy estructurado, pero al mismo tiempo estos datos pueden trabajarse en un entorno de deep learning y buscar otros datos adicionales que tal vez no hemos encontrado y que nos pueden ayudar en la detección de nuevos biomarcadores, y luego intentar desarrollar e integrar algoritmos que sirvan para dar soporte a la toma de decisiones clínicas. Otro de los proyectos que también está avanzado es el proyecto de perfugenómica, liderado por Albert Pons, y que, bueno, aquí se centra mucho en el análisis tumoral utilizando el análisis avanzado de la perfusión con resonancia magnética, y busca pues también encontrar algoritmos que nos permitan tener datos que den soporte a las decisiones clínicas. Algunos de los artículos que se han publicado en relación con este proyecto, y luego pues otros que estamos ya, algunos empezando, otros avanzando, y también para que veamos un poco la amplitud que comentábamos en el coloquio inicial. Pues hay proyectos que son liderados por médicos nucleares, como los proyectos de tumores de orofaringe, tumores de mama. Hay patología tumoral, pero también patología no tumoral. Hemos visto antes el caso de la esclerosis múltiple. Aquí tenemos leucoencefalopatías o pronóstico en pacientes con oclusión vascular cerebral. Y todo esto forma parte de un conjunto, de una librería de proyectos que detectamos al inicio del proyecto Radiómica, en el cual aparecen 40 subproyectos con preguntas clínicas concretas y con objetivos que consideramos interesantes, con 22 líderes de estos proyectos. Y los líderes son tanto radiólogos como médicos nucleares. Se trata de hacer equipos multidisciplinarios, no solo desde el punto de vista asistencial. Cuando hay un proyecto pues, de leucoencefalopatías, pues participa el radiólogo, pero participan también la parte clínica, los neurólogos o aquellos servicios que estén implicados en esta patología, pero también multidisciplinar en el sentido que hemos comentado antes, de tener profesionales con perfiles de ingeniería, de bioingeniería, físicos, y también expertos en innovación y profesionales que su carrera está orientada a innovación, como los profesionales con los que trabajamos de Canon Medical Systems. Y luego lo que hemos también comentado, se trata de tener proyectos, de que el proyecto Radiómica sea un proyecto transversal, que no cierre la puerta a ninguna idea que pueda beneficiarse de una solución con estas herramientas. Y esto supone incorporar proyectos oncológicos y también proyectos de patología no oncológica. Hemos dicho que es un proyecto que viene financiado con unos fondos FEDER, y esto a nosotros nos obliga a hacer una serie de retornos. Hay unos hitos y unos indicadores de éxito del proyecto que se miden cada año, y nosotros pues tenemos que ir devolviendo pues estos hitos que tienen que ver con la publicación de artículos, tienen que ver con la detección de biomarcadores y con el desarrollo de algoritmos fundamentalmente. Y de alguna manera cada año tenemos que hacer un report y objetivar y contrastar lo que se ha realizado y los hitos que se han conseguido, porque todo esto forma parte de nuestras obligaciones y del retorno que hacemos a estos fondos. Hay un tema que creo que es importante y que no siempre tenemos en cuenta en los servicios de radiología y de medicina nuclear, que es el de la visibilidad. Nosotros en este proyecto también pensamos que es importante hacer visibles a los profesionales que nos dedicamos al diagnóstico por imagen.
Aquí hay algunos ejemplos de las publicaciones en prensa, entrevistas que se han realizado. También tuvimos oportunidad de explicar el proyecto en el Mobile World Congress este año y de alguna forma, pues durante el primer año hubo más de 20 citas en prensa de este proyecto y, bueno, evidentemente, pues cuando sale una idea, cuando se consigue un hito, cuando hay alguna publicación con impacto, pues aparece también aparece la proyección a prensa y creo que es muy importante y que no la debemos olvidar porque también va a ayudar a cómo nos reconoce y cómo nos ve la sociedad el trabajo que hacemos y cómo estamos implicados no solo en la asistencia, sino también en la generación de conocimiento e innovación. Y para concluir, decir que, bueno, pues que este es un proyecto orientado a encontrar factores probabilísticos de pronóstico y respuesta al tratamiento, buscando trabajar en un entorno de medicina predictiva, que para nosotros es importantísimo la investigación translacional, pero también es importante avanzar hacia la innovación y para eso tenemos que poder crear algoritmos y softwares e intentar que en el futuro estos algoritmos sean utilizables. Todo ello puede ayudar a solucionar el problema que planteábamos inicialmente y mejorar la estrategia de incorporación de nuevas terapias y también ayudarnos en la toma de decisiones en el día a día, buscando una medicina de precisión con estrategias de tratamiento y de manejos de los pacientes más precisas, avanzando a una medicina personalizada y una medicina de valor. Por último, y ya para terminar la intervención, quería también invitaros a la jornada que hacemos el próximo 16 de octubre, en la cual vamos a hablar de este proyecto, pero con una visión mucho más amplia de la que doy yo. Hemos invitado a John Guanyabens como director de la Fundación TIC Salud, que es muy importante, es una fundación que está de alguna forma liderando y explicándonos cómo tenemos que incorporar la inteligencia artificial en nuestro sistema público de salud. Creo que su visión es importantísima. Luego haremos una visión conjunta en la cual participo yo y también profesionales de Canon de cómo estamos cada uno aportando en este proyecto. Hay una tercera mesa que explica un poco cuál es la metodología para implementar la radiómica en los servicios. Participa nuestro ingeniero Nacho Martínez y hemos invitado al doctor Munuera del Hospital de San Pau como persona experta que queremos también que nos dé su visión. Y por último, veremos la aplicabilidad, veremos cómo algunos de estos proyectos que hemos contado aquí, que yo he contado por encima, los contarán los expertos y los profesionales que los están desarrollando. Y esto es un poco lo que quería contaros. Muchas gracias y estoy a vuestra disposición para los comentarios o preguntas. Muchas gracias, Nahum, por la charla. Te lo agradezco mucho. Mira, tenemos una pregunta y luego le daremos paso a los expertos porque yo creo que tendrán también mucho que aportarnos. Una es cómo simplificar el acceso al uso secundario de datos. Es en concreto si tenéis experiencia con las barreras que supone el Comité de Ética en este uso secundario de los datos o habéis trabajado solo con datos de investigación. ¿Cómo lo habéis hecho? Claro, nosotros desde el principio del proyecto pensábamos que esto podía ser efectivamente una barrera. Entonces, nuestras reuniones, o sea, nosotros en el seguimiento semanal que hacemos del proyecto, está incorporada profesionales no de aparte de nuestro servicio, también del departamento que aquí se llama de gestión de datos. De alguna forma, cuando nosotros empezamos el proyecto, empezamos y hablábamos de las plataformas que queríamos incorporar, de lo que queríamos realizar, ellos nos iban poniendo esas barreras que tú dices, pero al estar dentro del equipo también nos íbamos trabajando en cómo solucionarlas. Hay una diapositiva que es aquella que tiene todos aquellos esquemas de flujo y es donde esta diapositiva, de hecho, la hacen ellos. Nosotros ya sabemos que cuando presentamos un proyecto concreto tenemos que diseñar un protocolo, pasarlo por el comité de ética y luego hay todo un circuito para el flujo de datos que va finalmente a la plataforma donde nosotros trabajamos, que es la plataforma VNA, que es como lo que he comentado antes, un PAX, y lo que hacemos es cumplir las reglas que nos marcan. O sea, inicialmente no es fácil porque
hay algunas reglas bueno, por ejemplo, imaginemos un caso muy concreto que seguro que nos suena a todos. Lo ideal sería tener un entorno de lenguaje natural en el cual yo lanzo unas características de perfil clínico o de perfil de imagen y desde gestión de datos, pues me devuelven un listado de pacientes. Esto realmente no ocurre. Al final, yo creo que todos trabajamos muchas veces con bases de datos, que no es lo ideal, pero mientras ellos también hacen su evolución hacia esa posibilidad de trabajar con lenguaje natural, lo que hemos tenido que encontrar es una fórmula para que nuestras bases de datos de, por ejemplo, de esclerosis múltiples o de tumores cerebrales o de tumores de mama, pues no colisionen con las reglas que ellos nos marcan. Y lo hemos hecho conjuntamente, no ha sido nuestra forma de trabajar, sino que ellos nos dicen, estas son las reglas y vamos a ver cómo las cumplimos dentro de que partimos de un entorno asistencial, que yo creo que es muy común en todos los hospitales y luego la investigación pues se vehiculiza a través de iniciativas de profesionales o inquietudes y muchas veces se instrumentaliza a través de bases de datos que seguramente en el futuro pues no sea la herramienta que se utilice, pero ahora mismo sí y cumplimos las normas. O sea, nosotros lo que vamos allí es decir, somos obedientes, ¿cómo lo tenemos que hacer? Y a partir de ahí nos ponemos de acuerdo. Nos preguntan también si la reunión del 16 que tenéis se puede asistir online o es solamente presencial. Eh, es presencial, es Vale, presencial. perfecto. Pues quería un poco darle paso a Raquel primero y a Josep un poco para que nos cuenten un poco su opinión sobre estos temas. Sí, bueno, yo primero tenía una pregunta, una curiosidad. Cuando trabajamos en el campo de la radiómica, de la inteligencia artificial en general, es verdad que necesitamos muchas veces colaborar y tal. Para, bueno, la pregunta, para juntar datos, que sabemos que es imprescindible. El sistema que tenéis implantado en el Hospital de Belviche me parece súper inteligente, súper práctico, pero a la hora de colaborar con otros centros, ¿requeriría el otro centro de tener una plataforma similar para poder, por ejemplo, entrenar modelos en paralelo? ¿O os habéis encontrado con este caso? ¿O hasta ahora son todo estudios unicéntricos, digamos? A ver, en este momento lo que estamos trabajando son con estudios nuestros, pero es verdad que eso es un reto o sea, nosotros ahora tenemos retos a nivel de proyecto y a nivel también de relación. Entonces yo creo que esto que comentas es muy importante. Eh, Probablemente lo que es muy interesante de todo esto es que nosotros tenemos que ver en qué podemos aprovechar la plataforma y en qué no. Porque también hay otras formas de trabajar y tú desde luego pues has encontrado otra forma y hay veces pues que a lo mejor las herramientas que nos proporciona Canon no nos dan la solución. Entonces, de alguna forma nosotros tenemos varios escenarios. Pongamos, por ejemplo, el proyecto de Mama, el Prescape. Hay una herramienta en Canon que ya nos soluciona muy bien todo lo que es la segmentación, las relaciones anatómicas de los tumores de mama y nos da unos parámetros cuantitativos. Y tienen dos herramientas, una más sencilla, otra más avanzada, y nosotros ya estamos cómodos para trabajar con esa herramienta, porque la industria en este caso pues ya nos la proporciona. Pero hay otros casos en los cuales nos proporcionan una herramienta y nuestros expertos dicen, mira, pero es que esto trabaja en 2D, yo necesito trabajar en 3D. Es que este dato es diferente a los que obtengo en la práctica clínica, con lo cual, aunque tienes marcado CE en la herramienta, entonces no somos rígidos a la hora de tener que trabajar en un entorno concreto. Sí que ese entorno nos ayuda y nos permite, pues, de alguna forma, en algunos proyectos, pues, ir con ese acompañamiento tecnológico, pero
no desde el punto de vista de la rigidez de lo que no esté aquí no existe, porque cualquier empresa tecnológica tiene desarrollos que son muy buenos y otros que no tanto. Por ejemplo, un ejemplo, ¿eh? Nosotros cuando hablamos con Canon del proyecto de esclerosis múltiple, ellos nos dicen desde el área de innovación que es una línea que no van a desarrollar. ¿Por qué? Porque hay productos maduros que ya son muy útiles y que prefieren llegar a acuerdos con esos grupos que ya han desarrollado esos productos maduros que no desarrollar algo empezando de cero, que la posibilidad de éxito y de que tenga ese nivel, pues entonces la propia empresa también tiene unas estrategias de dónde va a dar soluciones y dónde no. A veces nuestro feedback de lo que no nos gusta de sus soluciones les ayuda a incorporar cambios en los desarrollos. También hay un feedback positivo hacia innovación de Canon, pero no desde un punto de vista rígido, porque si no, yo creo que nos encontraríamos con limitaciones en el sentido que dices y también en muchas otras. No sé si te he respondido. Total, sí, sí. Y otra pregunta, una cosa que hablamos mucho, ¿no? Cuando nos reunimos y en diferentes mítines científicos, es una de las limitaciones a la hora de implementar este tipo de herramientas es que realmente el usuario se fíe de ellas, se sienta cómoda usándolas. ¿Cuál es tu experiencia en el hospital? Tienes a muchos perfiles, como comentabas, muchas visiones. ¿Todo el mundo acepta estas herramientas? ¿O tenéis ya alguna de uso generalizado? ¿Y de qué tipo sería? Porque entiendo que no es lo mismo, pues yo qué sé, herramientas de segmentación de órganos o lesiones a herramientas de predicción de respuesta o cosas que tienen mucho más impacto, ¿no? En la decisión clínica. Claro, yo creo que lo que hay que tener es una visión crítica. Por ejemplo, esclerosis múltiple. Picobrain, yo creo que es una herramienta muy buena y que nos soluciona gran parte de las tareas que tenemos que realizar. Ahora la hemos incorporado, pero hay otras, o por ejemplo en Mama, pues también es una herramienta que desde el punto, no ya solo desde el punto de vista clínico, perdón, de investigación o de innovación, sino desde el punto de vista es una herramienta que al clínico, al radiólogo le gusta para trabajar en el día a día. Pero a partir de ahí hay todo un espectro de, de que cuando nos facilitan una herramienta, pues a veces se detectan temas que no son como nos gustaría, porque claro, siempre al final el que va a contrastar esto es el radiólogo o el médico nuclear experto, que ya tiene otro tipo de datos obtenidos de otra forma en sus trabajos previos o en su postprocesado habitual. Entonces, todo esto hace que haya, yo creo que hay que tener una visión crítica y de alguna forma la aceptación es variable, pero es verdad que si nosotros no encontramos la solución en la herramienta que nos proporcionamos, buscamos alternativas. Y luego, si habláramos de desarrollo, pues todavía es muy pronto para dar respuesta a esto, porque todavía no tenemos herramientas que hayamos generado que estén siendo utilizadas en la práctica clínica. Yo creo que probablemente en el proceso, en el proyecto de perfugenómica, que tú conoces muy bien, porque también hemos colaborado, o en el proyecto de esclerosis múltiple, pues ya estamos muy avanzados y las bases de datos son muy consistentes y muy buenas, pero bueno, estamos, o sea, no. Yo creo que es muy importante en la inteligencia artificial en general buscar que sea usable. Yo creo que uno de los indicadores cuando incorporamos estas herramientas es cuánto la usa realmente el radiólogo o el médico nuclear. Y es uno de los retos que tenemos. Josep, ¿nos querías comentar alguna cosa de tu experiencia al respecto? Y rápidamente, porque el tiempo, ¿verdad?, se va acabando. Se han tocado ya muchos temas y, bueno, aún como siempre, esta visión de senior que tiene cuando hace las presentaciones, que transmite los conceptos de una manera muy clara y muy ágil, ¿no? Y todos los comentarios que también pues, ha levantado Raquel. Yo quizás, no sé, me gustaría, en base a la experiencia personal, ¿no? y de nuestro equipo, quizás hay un punto que ya se ha hablado. Hay una pregunta por el chat que aparece, si tengo que iniciarme, ¿cómo empiezo con todo esto, ¿no?
Y quizás el modelo de Belviche liderado por Naum es un modelo, como bien decía Raquel, inteligente, ¿no? Es decir, no pierdes mucho tiempo o lanzar esperanzas en que no un entorno más tecnológico te monte una plataforma, sino que accedes a una, bien sea de pago o bien sea una relación con un partnership tecnológico, llámese en este caso Siemens, Canon, Siemens, GE, Philips, etcétera, y a partir de ahí tú empiezas, ¿no? Es decir, te encuentras tu entrada en tu escritorio, entras en el aplicativo y ahí empiezas. Cuando empiezas, te encuentras con un problema que ya se ha comentado, que es el tema de la segmentación. Yo llevo segmentando desde hace 20 años, empezamos todos con el corte a corte, altos grosores de corte, y a partir de ahí pues hacíamos en aquellos principios de los 2000, finales de los 90, lo que podíamos. Hoy en día teníamos herramientas de segmentación, pero quiero ser crítico, porque he tocado varias, tengo experiencia en ello. Para segmentar órganos, estructuras más, ¿no? Holísticamente más integradas en el organismo y con referencias claras, son herramientas que diríamos 90-95% de las veces seguramente te segmentarán con fiabilidad las estructuras o las voids de interés. Otra cosa, audiencia, es lesiones complejas o lesiones pequeñas. Ahí tengo que ser crítico. 7, 8 de cada 10 van a ser imprecisas. Y esto hay que tenerlo muy claro. Es decir, no porque me vendan de que tengo un segmentador, ya la segmentación la tengo solucionada. Y esto hay que tenerlo muy claro, porque la segmentación te va de 3 minutos hasta 45 minutos, a grandes rasgos, cogiendo el rango, con una mediana que podríamos sentar seguramente sobre los 15 minutos. Estoy hablando muy a grosso modo. Lesiones pequeñitas, trombos. Lesiones complejas, tumores cerebrales complejos, lesiones de partes blandas complejas, infiltrativas, con edema, etcétera, con tener que integrar múltiples secuencias porque te aportan la matriz lesional es compleja, con focos de microsangrado, con cambios quísticos, etcétera. Esto es muy complejo y las herramientas de segmentación no te lo solucionan. Parcialmente, pero ten en cuenta que te van a solucionar una tercera parte, pero 2/3 partes tendrás problemas que tienes que supervisar, te darán máscaras imperfectas y tú tienes que acotar los márgenes. Y vas a perder tiempo. Esto únicamente para tenerlo presente. ¿Hacia dónde va la corriente? La corriente va, no es un segmentador para todo, no es pan para todos, sino que probablemente los segmentadores van gracias a la inteligencia artificial, a perfilar segmentadores específicos en áreas concretas de patología. Un segmentador más dirigido a esclerosis múltiple, un segmentador más entrenado para lesión tumoral. Esta es un poco la corriente. Bueno, el tema de la segmentación creo que merece estos análisis, ¿no? Tema hago segmentación, hago radiómica, aplico radiómica en mi entorno, pero lo que comentaba Raquel, ¿no? Después, ¿cómo compartimos todo esto? Naum también lo ha comentado, claro, compartir quiere decir, ya me estoy metiendo en casas de otros que seguramente no tienen mis máquinas, no tienen mis protocolos, no son idénticos y por lo tanto estrictamente no es comparable. Ahí tiene usted que aplicar herramientas que te permitan comparar toda esta información y poder tener un análisis radiómico algo más homogéneo y comparable. Ahí está el concepto de armonización. Eso también tiene que resonar, segmentar, armonizar para poder comparar. Todo esto nos lleva al final a crear grandes matrices de datos. Grandes matrices de datos. Hemos pasado de la placa simple a la digitalización y hemos pasado de tener valores de ROIs y de visualización semicuantitativa o cualitativa a tener matrices de datos continuos, pero de gran magnitud. Es decir, un paciente puede tener hasta 700 valores de radiómica, más allá del volumen. Todo esto y volúmenes, ¿no? Todo esto quizás te lleva al concepto de creación de biobancos de imagen, de biobancos de datos de imagen. Todo esto al final, toda esta gran cantidad de datos que si lo cogemos nuestra ómica radiómica, la metemos con otras ómicas, al final seguramente que nos ayudará a entender mejor estos fenómenos, que básicamente con la radiómica lo que queremos es saber mejor el diagnóstico que tenemos delante, si le podemos poner algún apellido más concreto y dar información pronóstica, funcional o respuesta terapéutica. Todo esto al final va a potenciar la inteligencia artificial de una manera más integral, más holística y una medicina de precisión mucho más acurada. El tema de qué nos sucede a los radiólogos. Pasamos
de una especialidad muy visual, lógica, aunque compleja, y ahora aquí, por la matemática, por la computación y por la aplicación de fórmulas, nos van dando nombres que no entendemos. Nombres que no entendemos. Que si escalas de grises, que si lo comparo con intensidades. Nombres que no entendemos, que son más matemáticos y biotecnológicos que no médicos. Y ahí está un poco que no acabamos de ver esta traslación al problema real de lo que estoy viendo, ¿no? Y esto nos hará falta pues entender mejor todo esto. Y finalmente, 10 segundos, cómo comparto datos y cómo mis mismos datos me los facilito para poder hacer radiómica. Seguramente que estaríamos hablando de implementar arquitecturas en nuestros entornos informatizados, en nuestros departamentos de radiología, por ejemplo, plataformas tipo XNAT, en la que ya directamente adquirimos al paciente, le metemos, sin nosotros darnos cuenta, se captura de PACS, esta información se segmenta, yo la chequeo, saco datos radiómicos y tengo un report, o bien tengo un report para tener traslación clínica en mi día a día, con datos más simples y después datos más complejos para investigación. Esto debería correr, estos algoritmos, esta captura de información y este flujo debería correr por una arquitectura más sofisticada, que es otro reto que tenemos que subsanar los departamentos de radiología. Bueno, estos eran un poco mis comentarios. Pues muchísimas gracias, Josep. Muchas gracias a todos y como vamos un poco apurados de tiempo, si quieres, Víctor, tú cerrar un poco la charla. Adelante. Sí, muchas gracias, Luis, por la moderación. No, yo para acabar solo quería agradecer a Raquel y a Josep sus interesantes aportaciones como expertos y también, sobre todo, la enhorabuena a Nahum, no solo por la excelente presentación, sino por todo el proyecto, todas las dificultades, todo con la claridad que lo ha explicado, y realmente ha sido una sesión muy motivadora con unas dosis de realismo que han puesto tanto Raquel como Josep, también Nahum, de que es un camino apasionante, pero también con sus retos y sus dificultades. No sé si queréis añadir algo más, y si no, pues daremos la sesión de hoy por concluida y os esperamos a todos de nuevo en la sesión de mañana. Muchas gracias a todos. Vaya bien, que paséis buen día. Gracias. Hasta luego a todos.